Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de ideas muy potente, conocido como los decretos del soberano. A ver, esto es una filosofía que viene de un marco conceptual llamado Horizonte 3, y lo que nos propone es una forma, radicalmente distinta de entender la realidad y nuestro propio poder para moldearla. ¿Y cómo? Pues a través de la palabra y de nuestra coherencia interna. El propio material nos hace una invitación muy clara. Vamos a abordar estas ideas no solo con el intelecto, no como un puro análisis, sino que nos dejemos sentirlas, que sea una experiencia. Así que, con esa idea en mente, empecemos este recorrido. Empezamos con el primer pilar, la base de todo esto, el poder del verbo. La idea central aquí es que el lenguaje no es una herramienta pasiva, algo que simplemente usamos para describir el mundo, no. Es una fuerza activa, con la capacidad de crearlo, de darle forma. Este primer decreto ya marca una distinción fundamental. A ver, el viejo hombre viene a representar un estado de conciencia reactivo. Su palabra se limita a eso, a describir la realidad que ya existe. Pero por el contrario, el soberano representa un ser cuya palabra, cuando se emite con intención y claridad, no describe, sino que establece, define una nueva realidad. Es la diferencia total entre reaccionar y crear. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se ejerce este poder de una manera efectiva? O sea, ¿qué es lo que convierte una simple palabra en un decreto con la capacidad de, nada menos, que establecer un mundo? La clave parece no está solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. Aquí el concepto se vuelve más profundo y se nos presenta casi como una técnica. Bien decir, se despoja de cualquier connotación religiosa para convertirse en un acto puro de soberanía personal. En esta visión, la fuente podríamos entenderla como el origen de todo el potencial, la perfección pura. Entonces, al hablar, el sonido lo que hace es imprimir ese potencial en la materia densa, que es nuestra realidad física. Es en esencia un acto de traducción de lo posible a lo real. Esta idea nos sugiere que cada palabra es como una semilla, pero para que esa semilla germine y dé fruto, el campo tiene que ser fértil y el sembrador debe estar completamente alineado. El verbo, para ser de verdad creador, necesita un canal que sea puro. Y esto, claro, nos lleva directos al segundo concepto, la integridad radiante. Si el verbo es la herramienta, la integridad es la condición indispensable del artesano. Es ese estado de alineación interna total, desde el cual la palabra adquiere su verdadero poder. La base de esta integridad se resume en esta frase que es muy contundente. Un mando dividido se refiere a la disonancia interna. Ya sabes, pensar una cosa, sentir otra completamente distinta y decir una tercera. Cuando existe esta contradicción, nuestro mensaje, nuestra intención, pues se anula a sí misma, pierde toda su fuerza creadora. Por lo tanto, la coherencia total entre mente, corazón y palabra no es una simple virtud moral, no, se presenta como la física fundamental del poder personal. Cuando estas tres instancias están unificadas, el mandato es claro. Y según esta filosofía, el universo, entonces sí, responde. Esta idea, además, se manifiesta en cómo nos perciben los demás y cómo la propia realidad nos responde. Esa resistencia de la que habla la frase es la fricción interna de la duda, del miedo, de la incongruencia que sentimos dentro, en el pecho. Y es esta resistencia la que debilita la fuerza de nuestras palabras, que salen de los labios. La verdadera credibilidad, la autoridad, nace de esa coherencia interna. Cuando esa resistencia desaparece, nuestra energía personal se irradia sin obstáculos. Queda claro que para que el verbo sea poderoso, el ser debe ser íntegro. Pero, ¿cuál es el estado fundamental que permite y que nutre esta integridad? Bueno, pues la respuesta que ofrece esta filosofía es que la fuente de esa integridad radiante, la energía que unifica todas nuestras partes, es lo que se conoce como amor soberano. Aquí se le da el nombre de ágape para diferenciarlo de las ideas más románticas o emocionales y presentarlo como un amor incondicional, universal, el estado natural del ser. Es que este amor no se define como una emoción que va y viene, sino como un estado de equilibrio fundamental. El ruido del pasado, pues se refiere a todas esas viejas heridas, las creencias que nos limitan, los juicios que hemos acumulado y que nos desconectan de nuestra esencia. El amor, en este sentido, no es algo que se busca, sino algo que se revela al limpiar lo que no es. Visto así, el camino hacia este estado no es un proceso de añadir algo nuevo, sino más bien de quitar capas, de desaprender, para poder regresar a este estado fundamental de unidad y cohesión que, según se postula, es nuestra verdadera naturaleza. Desde esta perspectiva del amor soberano, se desafían por completo las ideas tradicionales sobre las relaciones. Se afirma que la idea de necesitar a otra persona para vivir es, literalmente, un error de sistema. ¿Por qué?
Pues porque implica que la fuente de nuestra propia vida y plenitud está fuera. Y eso crea dependencia, en lugar de una conexión genuina entre dos seres que ya están completos. La verdadera soberanía, entonces, radicaría en comprender que la fuente de vida está en el propio centro, en esa conexión directa con la fuente que mencionábamos al principio. El amor soberano se comparte desde la plenitud, no desde la carencia o la necesidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando se alinea al verbo, se actúa desde la integridad y se habita en el amor soberano? Pues el resultado es una vida de expresión sin esfuerzo. A este estado se le llama el vuelo. Es una combinación de Dharma, entendido como nuestro propósito único, y Ananda, que es la dicha inherente de simplemente ser. Y aquí se nos presenta el cambio de paradigma definitivo. El viejo hombre opera bajo la creencia de que tiene que hacer cosas, lograr, adquirir, demostrar, para poder ser alguien valioso. Su identidad depende de sus acciones. El soberano, en cambio, ya es, conoce su valor intrínseco, y sus acciones no son un intento de validación, sino una consecuencia natural, espontánea, de quién es, y su realidad, se nos dice, se alinea con ese estado de ser. En este estado, la acción deja de ser un esfuerzo forzado para conseguir algo. Se convierte en un desbordamiento natural de nuestro ser interior, como un manantial que fluye sin esfuerzo desde la montaña. La vida pasa de ser una lucha a ser una danza. La culminación de toda esta filosofía se expresa en esta metáfora poderosísima. El águila representa nuestro ser, el vuelo representa nuestras acciones, y el cielo es nuestra realidad, lo que nos rodea. La idea final es que, cuando se comprende que estos tres elementos no están separados, sino que son expresiones de la misma y única sustancia o conciencia, la fricción interna y externa, la lucha, simplemente se desvanece. En ese momento de unidad total, el propósito de la vida ya no es algo que se busca, que se persigue o que se ejerce. Simplemente se presencia, se convierte en la atmósfera misma en la que se existe. De todos estos decretos, desde el poder del verbo hasta la unidad del vuelo, ¿cuál es el que más resuena en el silencio interior de cada quien? Según esta filosofía, la respuesta podría ser, precisamente, el inicio del camino del soberano.